Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle y de nuestras ediciones especiales, la entrevista Jungle. Hoy estamos con un tremendo invitado, el profesor Jung-So Lee, quien es doctor en ciencia política y director del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Profesor Lee, muy buenos días todavía. Bueno, muy buenos días, Camilo. Muchas gracias por esta invitación. Hemos nosotros estado conversando a lo largo de los programas y también de las entrevistas, ¿cierto? De el fenómeno de trasfondo que hay hoy día a nivel geopolítico es sin lugar a duda la disputa por la hegemonía global de dos grandes potencias, una potencia emergente como es el caso de China, ¿cierto? Y una potencia que hasta ahora ha sido dominante como es el caso de Estados Unidos, más allá de los terceros o cuartos actores que puedan estar. Y lo otro que hemos conversado mucho es que esta crisis, la crisis del COVID-19, ¿cierto? De alguna manera ha servido como acelerador de un montón de procesos que ya venían larvándose en lo cotidiano, ¿cierto? Por ejemplo, de esto que nos pasa a nosotros. Las videoconferencias existían hace mucho rato, sin embargo, hoy día se masificaron y se aceleró su uso a partir de esta crisis. Y pareciera que a nivel de las relaciones internacionales también se genera algo parecido con esta disputa por la hegemonía, ¿cierto? Y el COVID está generando esta especie de aceleración del conflicto o de la disputa entre estas dos megapotencias. Me gustaría, eso sí, antes de entrar a detallar esa disputa, me gustaría situarla un poco desde el punto de vista histórico, porque uno dice, nosotros, o la mayoría de nosotros, somos conscientes de la disputa entre Estados Unidos y China a partir de la crisis comercial, sobre todo. Pero esto viene hace mucho rato, ¿cierto? Probablemente en el Departamento de Estado norteamericano están preocupados de China hace 40 años. Y me gustaría partir por ahí, profesor. ¿Dónde comienza a gestarse esta nueva irrupción de China en el escenario global? Ya. A ver, yo creo que para contextualizar, la nueva China nace en el año 1949 con la revolución de Mao, ¿no es cierto?, en un proceso revolucionario en la cual lleva a esta fundación de una nueva China que pone fin a casi 2500 años de una historia feudal. O sea, estamos hablando de que en el año 1949 China recién sacude todo lo que era del sistema del feudalismo, donde había prácticamente la economía del trueque, había una especie de semi-esclavitud en China, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese entonces, de año 49, China empieza a industrializar y obviamente en el contexto de la Guerra Fría, que después empezó a desarrollarse en el mundo en la década de los 50, China tuvo la asistencia de la Unión Soviética de ese entonces. O sea, no era el mejor, digamos, en términos científicos y tecnológicos, pero en comparación con lo que tenía China, era la gran panacea y lo que ayudó a China en la primera fase de la industrialización. Uh -huh. Pero claro, fue bastante exitosa, ya porque antes no tenía nada, basta 1% o 2% de desarrollo ya era tremendo. Y la historia de China desde el año 49 ha sido bastante plano, ya en tener logros políticos internos, pero empieza a entrar en el escenario internacional, yo creo que a partir del año 1979. Estoy produciendo un tremendo salto. Uh -huh. ¿Por qué el año 79? Porque Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, ya en un mensaje de Año Nuevo, él leyó un discurso y decía, da lo mismo que el gato sea blanco o negro con tal que cace ratones. ¿Qué es esta frase? Da lo mismo que el gato sea blanco o negro con tal que cace ratones. Esto significa, en términos políticos, económicos, como que da lo mismo si es como el comunismo o el capitalismo, con tal que produzca el progreso de la sociedad. Porque, en definitiva, el fin último de la política no es a servirse, sino que a servir, ¿no? Eso es lo que dice todo, a buscar, ¿no es cierto?, cómo mejorar la sociedad, cómo mejorar la economía, cómo sacar de la pobreza a millones y millones de personas. Entonces, a partir de esa frase, los jerarcas del Partido Comunista Chino empezaron a decir, bueno, vamos a hacer una especie de apertura económica, pero ¿de dónde? Bueno, hagamos de la ciudad de Shenzhen, que está al lado de Cantón, en la provincia de Cantón, al lado de Hong Kong, y vamos a practicar la economía de mercado en esa pequeña cadena de pescadores, no Uh más -huh. de 500, 800 personas. Y si funciona bien, y si no, no pasa nada, porque
500, 800 chinos, en comparación con 1.000 millones de chinos, no es tanto, digamos. Ujú. Y fíjate que en esa caleta de pescadores empezó a desarrollar la economía de mercado y fue bastante exitoso, porque mejoraron la vida de la persona y empezaron a llegar más gente a vivir dentro de esa caleta o en su alrededor. Y el gobierno chino dice, mira, funciona. ¿Y qué hacemos? Si lo quedó chico esta caleta de pescadores, este pueblo quedó chico. ¿Qué hacemos? El pragmatismo chino dice, bueno, agrandemos la frontera y empezó a expandir la zona económica especial, donde en toda China practicaba la economía socialista, planificada, centralizada, solamente Shenzhen y sus alrededores empezó a practicar la economía de mercado. Y este proceso de apertura económica fue paulatina. Ya en el año 2003-2004, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Esto es como la culminación del proceso de la apertura gradual que había empezado el año 79. Ya, porque para entrar a la OMC prácticamente tienen que profesar y tener el credo de que la economía de mercado es buena y que la apertura económica es la gran panacea la que tienen que llevar la política económica de los países, etcétera, etcétera. Y China profesó eso y fue admitido en este club de la OMS. Ahora, Mientras Marx y Adam Smith se revolcaban en su tumba mutuamente. exactamente, ¿no? O sea, esta cuestión es China, ¿qué es lo que está haciendo? China está haciendo una especie de, da lo mismo, ya Ujú. si es comunismo o capitalismo, ya, si la cosa funciona, entonces hay que seguir. Ya, tal como tú dices recién, claro, Marx estaría retorciendo en su tumba al ver lo que está haciendo China con un país que se consideraba comunista o socialista. Ya, y Deng Xiaoping en la tumba diría, bueno, ¿y qué más da? Si esta cuestión está funcionando, con esta mezcla del capitalismo y con la mezcla del comunismo, ya está funcionando. ¿Y a quién ha mejorado la calidad de vida de la persona? A los ciudadanos de a pie, común y corriente, y si funciona, bien. Entonces, fíjate que esta reforma económica fue gradual, ya, porque empezó el año 1979, teniendo el momento culmine en el ingreso de la OMC. O sea, prácticamente 30 años del proceso de apertura. Ujú. Esto es muy relevante, porque cuando Unión Soviética cayó, de noche a la mañana, ellos cambiaron el sistema económico del socialismo, de la economía planificada, centralizada, cambió de noche a la mañana a la economía de mercado. Como que todos los ingenieros comerciales que estudiaban en las universidades en Moscú le enseñaban en los 5 años que dura la carrera en la economía planificada y de repente le dijeron, no, usted es experto en la economía de mercado. O sea, eso llevó a Rusia, una vez que se derrumbó la Unión Soviética, Rusia quedó prácticamente suspendido, o sea, hubo un receso económico prácticamente por más de 10 años, que después empezó a recuperar. China, ¿qué hizo? Un paso lento, preparando, ¿no es cierto?, para que la gente pudiera adaptarse a los juegos de la economía de mercado. Entonces, el mundo, Estados Unidos, los países europeos o los países occidentales, claro, miraba a China, China comunista, ya, China, es como hay un prejuicio en contra de China, como que todo atrasado. Sí, perfecto, todo atrasado, pero es que, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ujú. China empezó a cambiar muy rápido a partir del año 79, ya cuando ingresó la OMC, ya era un país que en términos de desarrollo podía equiparar, comparar con muchos países de América Latina. Y nosotros seguimos no mirando a China, decimos, China es comunista y atrasado. ¿Ya? Y cuando China empieza a realizar inversiones fuera de su país, como que el mundo dice, bueno, ¿qué parte del De a dónde capítulo salieron? de la teleserie que me Ujú. perdí? ¿Ya? Pero sí, efectivamente, como tú dices, esto Estados Unidos siempre estaba analizando los pasos que estaba siguiendo China y en el año 97-98 Estados Unidos publicó un libro ya que se llamó La amenaza china, The China Threat, la amenaza china, en el año 98. ¿Y por qué ese libro
los autores publicaban ese libro, porque ellos veían que este avance, tarde o temprano, iba a desafiar el poder de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos estaba inquieto. Y Estados Unidos llamó, ya en ese libro, instó al Departamento de Estado norteamericano para contener el desarrollo de China. O sea, China se está desarrollando, la forma de que podemos evitar que China pueda desafiar a China a los Estados Unidos en el futuro es contener el desarrollo económico de China. Había que pararlo de alguna forma. El equivalente que del fines del 1800 de la mirada que tenía Alemania, probablemente Gran Bretaña respecto de Rusia. Así Uh es. -huh. Para rechazar, ¿no es cierto?, el surgimiento de esta potencia, hay que hacer algo para que no puedan surgir. Entonces, claro, Estados Unidos ya tenía mucho ojo a China, pero China no se inmiscuía y tampoco participaba en los eventos internacionales. O sea, si había una guerra en Afganistán, había una guerra en el Medio Oriente, Estados Unidos estaba en todo, Sí, claro. ¿ya? Rusia en su momento también, Unión Soviética. Y China no es que no está interesado en la participación, sino que China se volcó hacia adentro. Dice, a mí me interesa el desarrollo interno. Es como un niño autista, ¿no? ¿Mm? Estados Unidos dice, oiga, chino, ahí hay un conflicto en el Medio Oriente que puede desestabilizar el mundo, ayúdanos usted. Y China dice, mi desarrollo económico, mi desarrollo económico. Oiga, está pasando algo muy terrible ¿cómo se llama? En Europa. Participe o done usted dinero para que pueda zanjar esta disputa. No, y China dice, no, mi desarrollo económico. O sea, es una especie de autismo en su política exterior, porque le ha dado su fruto. Y eso también condice con el derecho internacional. O sea, cada país no tiene que inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado. Y China, dadas las Hasta que tiene características... pretensiones globales hegemónicas, porque la O, verdad es que esa es una o verdad que sea, dura. o sea, también decir que hay una pretensión hegemónica, esto es relativo, porque no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo que un Estado pequeño empieza a irse bien que un país gigante. En caso latinoamericano, si Bolivia le va bien su economía, bien, perfecto, lo felicitamos, pero si le va bien Brasil, ya hay otra cosa. O sea, el puro tamaño de su economía, ya de su ejército, en comparación en toda la región latinoamericana, obviamente es una potencia. Entonces China está emergiendo y independientemente si tiene pretensiones hegemónicas al mundo o no, Uh el -huh. surgimiento de China asusta al mundo, porque China tiene alrededor de 1.400 millones de chinos. Esto equivale casi el 20% de la población mundial. Y si esto sumamos casi 1.300 millones de habitantes de India, o sea, entre India, indios y chinos, hay aproximadamente 50% de la población mundial. O sea, casi 50% de la población mundial. Y el mundo ya sigue mirando a Occidente como el centro de todo universo Uh -huh. y mira a Asia, a China y a India como de segunda clase. Ya como que todo Es, lo que ellos hacen es como... Entonces es extraño. Esto nos debe invitar a una especie de reflexión. Ya nosotros estamos excluyendo a a estos casi 50% de la población mundial, ¿ya? O nosotros deberíamos de incluirlo en el desarrollo de ellos a todo lo que ellos hacen. Porque uh hay -huh. como una especie de consenso de que todo lo que hace China e India es malo, ¿ya? Y... Ahora, pareciera que algo de eso está comenzando a cambiar también, ¿ah? Y en eso yo creo que la crisis del COVID-19 tiene harto que ver. Hace poco tuvimos en esta misma entrevista, ¿cierto?, a un analista internacional que sintetizaba la tarea de un país con liderazgo internacional o un hegemón, ¿cierto?, si es que lo logra conseguir, como si fuese una especie de Estado global. Es decir, la tarea de una gran potencia es ser capaz de proveer bienes públicos globales. ¿Ah? Y eso lo ha hecho hasta ahora Estados Unidos de manera exitosa y también se ha replegado en el último tiempo y con Trump mucho más duramente, ¿cierto? Se ha replegado de esa tarea.
China viene haciendo eso de distintas maneras, desde el punto de vista de las relaciones comerciales, por un lado, y en ciertos países, ¿cierto?, ha sido soporte de desarrollo en tiempos particularmente complejos. Pienso en el caso, ¿cierto?, de Venezuela, mucho antes que eso en Argentina, ¿cierto?, fueron muy importantes para el desarrollo del shale gas y otras cosas. Entonces, China viene cumpliendo ese papel. Y efectivamente, si uno lo piensa así desde este pequeño terruño, uno miraba, ¿cierto?, la versión china como la versión barata del resto de los bienes globales que se proveían. Pero si nosotros tomamos un poco de distancia y vemos lo que ha sucedido por lo menos en las últimas semanas, las grandes noticias que tienen que ver con la adquisición de bienes que van a ser utilizados para el combate de la pandemia, no tienen nada que ver con esa mirada. Es decir, incluso la polémica entre el ministro Mañalich y en su minuto el embajador chino en Chile, tenía que ver con la expectativa de recibir mascarillas, de recibir ventiladores. Es decir, están llegando, sea porque se compran, sea porque se donan, ambas, ¿cierto? Están llegando bienes chinos para resolver el principal problema que afecta al país hoy día. Esa política, también como tú decías, de manera silenciosa y progresiva, va permeando de alguna manera el tejido social mundial y probablemente deje, después de esta crisis, ¿cierto?, a China en un papel diferente. Sí, no, totalmente concuerdo contigo en el sentido de que con esta crisis COVID-19, una vez pasada esta crisis, obviamente la configuración del mundo se va a cambiar, ¿ya? Porque se ha demostrado el liderazgo y el rol de algunos países que uno creía que podría haber tomado y no lo está tomando, y otro actor que no se esperaba y que estaba asumiendo. Pero fíjate que es muy relevante este liderazgo que está tomando China en el COVID-19, ¿eh? ¿Ya? Primero hay toda una discusión científica acerca de el origen de este virus. No, ¿Ya? Trump lo tiene claro, dice el virus chino. Claro, la comunidad científica lo tiene muy claro, porque Uh-huh. a través de 2 o 3 papers científicos, en una revista con un factor de impacto 13, que es muy bueno, ya ha publicado 2 estudios científicos que hablan del origen de este virus y descarta el origen en China. Ya dice que tiene otro origen y el origen, a esos 2 estudios ya da a entender de que el origen fue en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hicieron una genética, el análisis Uh-huh. genético de los virus que se han encontrado y han encontrado 2 familias. Uno es la S y otro la L. Y la S es el antecesor, o sea, es el abuelo de todo serie de virus que viene después. La L es el hijo, el descendiente. Entonces está la familia S y está la familia L. Y curiosamente, en lo que se ha encontrado en China, de todos los infectados de COVID-19, la gran mayoría viene de la familia L, o sea, es hijo de alguien, Uh-huh. ¿ya? Porque la L no se produce solo, tiene que necesitar un papá. ¿Y dónde está ese papá? Bueno, en China la primera quincena de enero no se había detectado todos los casos son de L. Después de 30 de enero empieza a detectar la familia S. O sea, aquí está muy claro, ¿ya? La L ya es hijo de y la S es padre. Y fíjate que con todos los estudios que ha hecho después, ¿sabes dónde encontraron la S? ¿Ya? La familia S, que es la antecesora, ya lo encontraron en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, es extraño. Eso lo dice la ciencia. ¿Ya? Eso no lo digo yo como profesor Lee, analista político. Esto lo dice la ciencia. ¿Ya? Y hay 2 estudios que lo confirman. Uno de la Universidad de Cambridge. También científicos afirman eso. Pero lamentablemente, el mundo está el mundo científico y el mundo político. Y el mundo político no cree en China. Ya Uh-huh. parece que el mundo político se ha autocalificado que tiene una superioridad ya sobre el conocimiento de la verdad, y el mundo político, sobre todo de Estados Unidos, ha dicho el virus viene de China y que va a pedir la compensación a China porque China fue el gran culpable de haber dispersado este virus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Profesor, más allá del problema de las confianzas, ¿cierto? La Ujú. hipótesis más probable, más plausible, o la que uno más puede contrastar y leer, ¿cierto? Es la de
lo más probable es que China salga fortalecido de esta crisis desde el punto de vista de esa disputa hegemónica global. Si nosotros tuviéramos que pensar en ese momento, porque China ha crecido una enormidad en influencia, en poder económico, en capacidad diplomática, ¿cierto? Ha ido expandiéndose tal como usted lo narraba, ¿cierto? En el tiempo, de manera lenta, progresiva, pero sistemática. Sin embargo, da la sensación de que en el ámbito del poder tradicional, como es el poder bélico y militar, no es el ámbito donde todavía China sea un actor del tamaño de Estados Unidos. En lo económico sí, en lo científico sí, en lo tecnológico también. Sin embargo, en lo militar no. ¿Qué probabilidades hay de que una disputa de hegemonía de esta naturaleza derive finalmente en un conflicto armado? Sobre todo si es que yo pienso que la potencia que está hoy día amenazada, tal vez le queda como única cancha en la cual todavía tiene una superioridad omnímoda, ¿cierto? Esa cancha, la cancha militar. Y si uno mira para atrás, ¿cierto? Las disputas por la hegemonía global están, en su mayoría, terminan, ¿cierto? En algún tipo de conflicto bélico. ¿Qué tan cerca puede estar ese escenario? Mira, yo creo que un escenario de un conflicto armado, China-Estados Unidos, yo creo que es lejano. Es Uh -huh, lejano. ¿Ya por qué? Porque hay muchos intereses comprometidos entre uno y otro. O sea, los bonos soberanos del Estado norteamericano, el sostenedor mayoritario de ellos son la empresa china y el Estado chino, que ha comprado los bonos soberanos de Estados Unidos. Ya tengo entendido que más del 40%, o sea, más del 40% de la deuda norteamericana lo tiene el Estado chino. Y además, el mundo business are business. uh -huh. ¿Ya? Entonces, hay mucha compenetración que ni China le interesa una guerra con Estados Unidos, ni Estados Unidos con China. Sí. Esto es juego del poder. Esto es lo mismo que Trump lo hizo con Kim Jong-un. Acuérdense que tenían discursos, ¿no es cierto?, muy destructivos uno contra el otro incluso ha mandado misiles para demostrar el poder. O sea, todo el mundo pensaba que venía un conflicto armado, pero sin embargo, después de un mes, estos dos presidentes, Kim Jong-un y presidente Trump, se encuentran y hay elogios mutuos. O sea, esto es parte del juego del poder, Uh ¿ya? -huh. Pero lo que quiero destacar es que en el caso de China, este nuevo liderazgo que está jugando, primero, a ver, no es que China quiere jugar a ser el hegemón, Uh no, -huh. es que China está haciendo su peguita, ¿ya? Desde el año 79 quiere el crecimiento económico. ¿Para qué crecimiento económico? Para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Para este año 2020, el Estado chino, el presidente chino Xi Jinping, había comprometido que China no va a haber extrema pobreza en China. O sea, dentro del estándar de la ONU, ¿no es cierto?, va a eliminar la extrema pobreza en China. Y es una tarea que él ha tomado como personal y está luchando en contra de ello. Entonces, cualquier cosa que hace China, ya por ser el tamaño de su economía, tamaño de su población, tamaño de su equipamiento militar, obviamente genera resistencia y la desconfianza del mundo. Ahora, la desconfianza, ¿cómo se puede minar? ¿Cómo se puede terminar con la desconfianza? Con más conocimiento. Pero resulta de que los chinos hablan chino, Uh ¿ya? -huh. ¿Y por qué hablan chino? Porque, bueno, todo lo habla chino y, bueno, habla inglés, sí, tampoco está aprendiendo inglés como segundo idioma, ¿ya? Pero el chino es tan complicado como idioma que para un occidental, si quiere entender a China, primero tiene que entender mejor el idioma chino, y para eso es complicadísimo, Uh -huh. ¿ya? Entonces, yo creo que en el mundo falta gente que conozca realmente lo que es China, cómo funciona el sistema político, económico, ya para poder analizar a China con profundidad. Entonces, si no hay conocimiento de China, ¿qué es lo que hace uno como Estado, como un occidente? Le tiene miedo, ¿ya? Porque siempre, ¿no es cierto?, el vecino que no habla, que está escondido, que nunca aparece, como que inspira muchas teorías, ¿ya? Mucho temor de los vecinos, ¿ya? Esto es muy normal en el ser humano. Entonces, por lo tanto, uno dice, este es el enemigo. Entonces, fíjate en la prensa internacional. Todo lo que hace China es peligroso, ¿ya?
todo lo que hace China ya es peligroso y todo lo que hace otros estados occidentales son exitosos. Mira cómo ha manejado el COVID-19. China, ¿no es cierto?, ha contenido, está conteniendo. No es un éxito, no ha dicho que ha terminado. Es un Ujú. proceso que está, ¿no es cierto?, y que China ha contenido este virus, ¿ya? Pero sin embargo, ya todo el mundo habla del modelo exitoso de Japón, de Corea del Sur, del modelo exitoso de Singapur, pero nadie habla del modelo chino. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué no habla del modelo chino? Si es que el que más sabe de este virus, ¿por qué? Porque como surgió ahí, se descubrió Ujú. ahí ese virus, hay muchos científicos que pusieron a la cabeza sobre ello el análisis, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, los conocimientos sobre este virus en China, ya como que el mundo occidental no lo toma en cuenta ya de la experiencia de China. Ah, y dice, no, China maneja la información, no quiere que la gente sepa y China está mintiendo. A ver, vamos a ver. China empezó a tener este problema de COVID-19 ya en enero, ya en febrero había gente muerta y todo, y ningún país del mundo había cuestionado ya la cifra que daba el gobierno chino. Y resulta que ahora el occidente empezó a morir más gente, entonces el presidente norteamericano ha dicho, oiga, es imposible que ellos han muerto apenas 3.000, 4.000 personas si nosotros llevamos 20.000, 30.000 muertos. Nos dice en forma jocosa. ¿Y esto qué es? Esto demuestra una especie de petulancia cultural. Como que, oiga, si a mí me están muriendo 80.000 personas, es imposible que tú mueras 4.000 personas, porque tiene que morir más. Ah, y no puedes pensar de que el gobierno chino ha hecho bien las cosas. Ujú. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces hay algo de eso, de esta sensación, ya, y que es bastante perjudicial en un mundo que es globalizado. ¿Mm? Profesor Lee, para ir cerrando, usted hablaba de las metas explícitas que el gobierno chino se pone respecto de su propio desarrollo, ¿cierto? Ujú. Eliminar la pobreza extrema es una meta explícita y es un modo, ¿cierto?, de ponerle sello y ponerle presión a la acción pública. ¿Hay también algún tipo de documentación respecto de la expectativa más allá de China, del gobierno chino? O sea, cuando se ponen metas hacia afuera, ¿cuáles son esas metas? ¿Son metas tecnológicas? ¿Son metas ideológicas? ¿Son metas comerciales generales? ¿Cuál es la meta? Mira, la meta número uno para el gobierno chino ya es cómo mejorar la calidad de vida de su persona, de sus ciudadanos. Y No, esto es pero muy lo mismo que grande diría porque Donald Trump, digamos, respecto de su misión, The pero, American pero First, igual ya, tiene como una de política Estados Unidos primero. exterior. ¿Ah? Pero claro, China hace esto. China tiene tantos problemas internos, Uh-huh. ya, como para hacer un juego o una aventurilla en el extranjero. ¿Ya? O sea, China todavía tiene más o menos 50% de la población que vive en zonas rurales, ¿ya? Y como para, o sea, tiene tantos temas internos que tiene que solucionar que como para buscar una aventura de expansionista. O sea, China está creciendo y este crecimiento de esta persona genera temor, ¿ya? Por el tamaño de su economía y de su país y de su población. Nada más que eso. No es que China está buscando cómo quiero quitar la hegemonía de Estados Unidos. Pero si fuera Fíjate que así, uno tendría que interpretar la política exacto, internacional hay una... china como una política que está vinculada a su política interna. Es decir, el crecimiento y los problemas de desarrollo interno de China demandan una suerte de política exterior que le permita sostener ese crecimiento interno. ¿Podría ser así? No creo. No creo que... Porque esto es netamente económico. O Ujú. sea, el hecho de que China está invirtiendo afuera, este proyecto de una franja, una ruta, que es la reedición de la ruta de la seda del siglo primero, entonces ha llevado a construir ferrocarriles hacia Europa y ahora en América Latina también quiere desarrollar este proyecto de una franja, una ruta, pero lo relevante acá es que este proyecto del presidente Xi Jinping, de una franja, una ruta, habla de cooperación, pero una cooperación donde se basa en beneficios mutuos. Ujú. Esa es la clave. Habla de cooperación y de beneficios mutuos. Dice, este proyecto de una franja, una ruta se hace
en la medida en que tengamos beneficio mutuo. Si no, no se realiza. Esto es muy importante porque Estados Unidos, sobre todo en la década del 80, condicionó mucho la ayuda o sus inversiones ¿a qué? A que tú tienes que seguir estrictamente a lo que Estados Unidos dice a los países latinoamericanos y europeos para que le puedan tener estos acceso a estos fondos norteamericanos. Claro, como la Alianza para el Progreso, por ejemplo. Exactamente. Ujú. Ajá, así es. Y en este Ujú. caso, entonces, el pragmatismo chino también se exporta a su política exterior. ¿Mm? No No, yo no importa, creo no, que es, yo creo que no es exportar su política exterior, porque China dice el negocio, ujú. ¿ya? No, a eso me El refiero. negocio El porque a pragmatismo través, chino interno permea también su lógica de política exterior, es decir, lo porque importante es el negocio. lo importante es el negocio, porque fíjate que, ¿por qué de la ruta de la seda? Porque la ruta de la seda antiguamente llegaba, empezaba en China y terminaba en actual Turquía. Y en el paso pasaron los chinos, los indios, el mundo árabe, los musulmanes y todo. Y fíjate que durante la ruta de la seda nunca se enfrentaron los países ni las civilizaciones. Siempre habían acuerdos. ¿Por qué? Porque a todos les interesaba el negocio. Entonces, sí, pensamos en este modelo y contrastamos con la Unión Europea, hoy no es posible pensar que Francia va a tener una guerra con Alemania. ¿Por qué? Porque la comunidad europea, la Unión Europea, está tan compenetrada en los intereses, incluso hay moneda única y todo. O sea, para Francia, si quiere buscar un revanchismo histórico en contra de los alemanes, hay muchos elementos que frenan esa intención. ¿Por qué? Porque hoy el costo de la guerra va a ser tan costoso que los países van a tender hacia la cooperación. Entonces, este proyecto de Franja de una Ruta es lo mismo. Oiga, hagamos negocio, a todos nos interesa. ¿Ya? Y cuando todo hay negocio, todo progresa, mejora la calidad de vida de toda la persona y alejamos el fantasma de la guerra. Esto es progreso para todos. Ese yo creo que es el mensaje ya que China indirectamente está como imprimiendo a un nuevo quehacer en las relaciones internacionales y contemporáneas. Todo basado en intereses comerciales, ¿ya? Y que donde deben basar los intereses mutuos y beneficios mutuos, ¿ya? Ujú. Beneficios mutuos. Ujú. Profesor, quiero agradecerle por haber estado en esta entrevista Jungle con nosotros, por ofrecernos esta mirada. Usted además es chino, como lengua materna, su lengua es china, ¿no? Exactamente. Sí, aunque ya un cerro de años en Chile, tengo entendido. Exacto, más de 35 años, Ujú. ya, pero, o sea, más de 35 años acá en Chile, ya, yo creo que más que tú, he comido más poroto que tú. No, 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 no. No, muchas gracias, pero no, ¿ah? No es el caso. Así que esperamos también poder invitarlo al panel donde el resto de nuestros copanelistas son muy interesados en lo que podría denominarse el siglo chino. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.